moment. It's difficult enough hearing someone introduce you, Es bastante difícil escuchar que alguien te presente, but when someone is translating what someone else is saying about you, y cuando alguien te está traduciendo lo que otro está diciendo de ti, that's even more awkward. eso es aún más raro. Jovi and Gabby are dear friends, Jovi y yo somos queridos amigos, and many people here are dear friends. y con muchas personas aquí son mis queridos amigos. And I know Jeff is going to say something similar. Y yo sé que Jeff va a decir algo similar, But repeated visits to this church pero las repetidas visitas que hago a esta iglesia and to this conference y a esta conferencia have just had a profound effect on us. han tenido un profundo efecto en nosotros. We are overwhelmed by your hospitality, Nos abruma su hospitalidad, by your meaningful words of encouragement, sus palabras significativas de aliento and your love for the Savior and His church. y su amor por el Salvador en esta iglesia. And I want to publicly honor Carlos and Kena and others Y quiero públicamente honrar a Carlos y a Kena y a otros who have labored for decades to build a church that would serve Latin American churches. que han trabajado por años para edificar una iglesia que sirva al resto de Latinoamérica Through the gospel and Christ exalting relationships. a través del Evangelio y de relaciones que exaltan a Cristo. And I even had an impression earlier today. Y tuve una impresión más temprano el día de hoy I wonder if I should just spend more time learning Spanish. y me preguntaba, ¿no debería pasar más tiempo para aprender el español? Estudié 3 años en la escuela, pero mi español es still muy mal. Todavía. I want to speak to you on waiting for and experiencing the presence of God in worship. Y les quiero hablar hoy de esperar y experimentar la presencia de Dios en la adoración. I will not be speaking from one text. We will be looking at various scriptures. Y no voy a hablar solo de un texto de la Biblia, sino vamos a ver varios pasajes. Some churches make worship in song almost exclusively about God's presence. Algunas personas hacen que la adoración a través de la canción se trate nada más de experimentar la presencia de Dios. They would say the goal of our time together is to experience the presence of God. Y ellos hasta se atreven a decir, la meta de reunirnos aquí es experimentar la presencia de Dios. We're never just singing, we're seeking to interact with No God. nada más estamos cantando, queremos interactuar con Dios. And I could share many experiences with you where that has been my experience. Y podría compartirles muchos casos cuando eso ha sido mi experiencia. I remember a time when I was in the United Kingdom Una vez estaba en Inglaterra and I was singing a song I didn't even know. y estaba cantando una canción que ni siquiera me la sabía. It was in English, Era en inglés which was very helpful. y eso me ayudó mucho. And as I sang the song, I felt God's Spirit. Y mientras yo cantaba esa canción sentía el Espíritu de Dios And I was overwhelmed. y fui abrumado. It was like a weight. Era como un peso. And I got down on my knees and wept Y me puse de rodillas y empecé a llorar because of how kind God has been to us in Jesus. por lo amoroso que Dios ha sido con nosotros a través de Cristo. Now, some people think that's what it should always be like, Y algunas personas piensan que así debería ser todo el tiempo. or at least that's what we should always seek it to be like. O eso es lo que deberíamos buscar que sucediera todo el tiempo. And on the other side Pero por otro lado, are those who see singing as simply expressing to God our affections for Him. hay aquellos que ven el cantarle a Dios como simplemente una manera de expresarle nuestros afectos. And they would emphasize the horizontal aspect of singing, Y ellos enfatizan el aspecto horizontal del cantarle a Dios. teaching and admonishing one another, like it says in Colossians 3:16. Enfatizan el enseñarnos y amonestarnos unos a otros, como se nos dice en Colosenses 3:16. So they would think of it more as education and exaltation than experience. Y ellos hablan más de que sea un tiempo de educarnos y de exhortarnos
disfrutarnos más que de la experiencia. In fact, there's even an attempt sometimes to suppress feelings. Y ellos a veces hasta intentan suprimir los sentimientos y las emociones. And this perspective is often held by those with Pentecostal backgrounds. Y esta es una actitud que a veces tienen los que tuvieron un trasfondo pentecostal, Who have had their share of bad experiences and unscriptural practices. que ya están cansados de tantas malas prácticas y experiencias que tuvieron antes. And they don't want that to be a part of that anymore. Y ya no quieren participar de algo así nunca más. So here's the question I want to ask and seek to answer today. Y esta es la pregunta que quiero preguntar y tratar de contestar el día de hoy. Should we expect to experience God's presence when we sing? ¿Deberíamos esperar experimentar la presencia de Dios cuando cantamos? And if we do, can that lead to emotionalism and a pursuit of experience? Y si la debemos buscar, ¿nos va a guiar eso a un emocionalismo y a buscar su presencia? Can we pursue an awareness of God's presence without losing our biblical foundations? ¿Podemos buscar estar llenos de la presencia de Dios sin desviarnos de los fundamentos bíblicos? Can we pursue both the Word and the Spirit passionately? ¿Podemos buscar las dos cosas, la palabra y al Espíritu, apasionadamente? Yes, we can. Claro que podemos. And that's what we're going to talk about this Y de afternoon. eso vamos a hablar en esta tarde. Actually, I'm going to talk about it. You're going to listen. Yo voy a hablar y ustedes van a escuchar. First, we're going to look at God's presence in Scripture. Vamos a ver primero la presencia de Dios en las Escrituras. It has always been God's desire to have a people among whom He dwells. Siempre ha sido el deseo de Dios tener un pueblo en medio de quienes Él habita. It started in the garden where Adam and Eve would hear God walking in the cool of the day. Y eso empezó en el jardín del Edén cuando Adán y Eva escuchaban a Dios caminar en el fresco del jardín. But through their sin and rebellion, Pero a través de su rebelión y de su pecado, Adam and Eve forfeited God's presence. They lost it. ellos perdieron la presencia de Dios. And God took the initiative Y Dios tomó la iniciativa and reestablished His presence through the tabernacle and the temple. de restablecer su presencia a través del tabernáculo y del templo. Places where Israel would know God was with them, Eran los lugares donde Israel sabía que Dios ahí estaba con ellos that He dwelt among them. y que Él moraba entre ellos. And then through consistent disobedience and idolatry, Y luego por la consistente rebelión e idolatría, Israel again forfeited God's presence. Israel de nuevo perdió la presencia de The Dios. temple was destroyed, El templo fue destruido, but it was recovered in the new covenant, pero se recuperó en el nuevo pacto, where we find that Jesus is the new temple. donde ahora vemos que Cristo Jesús es el nuevo templo. And God dwelt with us in a way He never had before. Y Dios vino a habitar entre nosotros de una manera en la que nunca lo había hecho antes. And after He ascended to His Father's right hand, Y después de haber ascendido a la diestra del Padre, as we have been reminded of so often during this conference, lo cual se nos ha recordado muchas veces en esta conferencia, Jesus sent His Spirit to dwell amongst us and in us. Jesús envió a su Espíritu para morar en nosotros. And the goal of all this Y la meta de todo esto is that one day we will dwell in the immediate presence of God for eternity. es que algún día vamos a morar en la presencia inmediata de Dios por toda la eternidad. God's presence is a distinguishing mark of His people. La presencia de Dios es una característica distintiva de su pueblo. And we see that in Moses' conversation with God in Exodus 33. Y eso lo vemos en la conversación que tuvo Moisés con Dios en Éxodo 33. Moses asked that God would go with them, that He would be present with them. Porque Moisés le pidió a Dios que fuera con ellos y que estuviera presente con ellos. And in verse 14, God says, "My presence will go with you and I will give you rest." Y en el versículo 14 le responde Dios, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. And then Moses says to him, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here." Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Porque ¿cómo se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Is it not in your going with us so that we are distinct,
I and your people from every other people on the face of the earth? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moses didn't want to go anywhere without God's presence. Moisés no quería ir a ningún lugar sin la presencia de Dios. That's because our response to God's presence uniquely defines us as God's people. Y eso es porque nuestra respuesta a la presencia de Dios es lo que nos define de una manera particular como el pueblo de Dios. And I want us to look at 3 ways that we are meant to respond to God's presence when we gather. Y quiero hablar de 3 maneras en las que debemos responder a la presencia de Dios cuando nos reunimos. This is a topic about which there is much confusion in the church. Y este es un tema que ha creado mucha confusión en la iglesia. But God doesn't want us to be confused. Y Dios no quiere que estemos confundidos. So point number 1, Punto número 1. we are to enjoy God's promised presence. Debemos disfrutar la presencia prometida de Dios. Psalm 139 and other scriptures teach us that God is omnipresent. El Salmo 139 y otras escrituras nos enseñan que Dios es omnipresente. He's everywhere at the same time. Él está en todo lugar al mismo tiempo. But God has promised to be present in specific places and times as well. Pero Dios ha prometido estar presente en lugares y tiempos específicos He's, también. he's present in believers. Él está presente en los creyentes. 1 Corinthians 6:19 says, your body is a temple of the Holy Spirit within you. Primera de Corintios 6:19 nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. God is present as we gather. También Él está presente cuando nos juntamos. Ephesians 2, verses 21 and 22 Efesios 2, 21 y 22 says, we are a holy temple in the Lord, being built together into dwelling place for God by the Spirit. dice que somos un templo santo en el Señor, siendo edificados juntos para morada de Dios por el Espíritu. So every time the church gathers, God is with us. Cada vez que la iglesia se reúne, Dios está aquí con nosotros. God is in us. Dios está en nosotros. God is with us as His word is preached. Y Dios está con nosotros mientras su palabra se predica. In 1 Corinthians 2, verse 4, En 1 de Corintios 2, versículo 4, Paul said that he didn't want his speech and message to be in plausible words of wisdom, Pablo dijo que su predicación y su mensaje no quería que fueran solo en palabras persuasivas de humana sabiduría, but in demonstration of the Spirit and of power. sino en demostración del Espíritu y de poder. So as God's word is proclaimed, God is with us. Así que mientras la palabra de Dios se proclama, Dios está con nosotros. God is with us as we share the Lord's Supper. Dios está con nosotros cuando compartimos la cena del Señor We celebrate his death till He comes again, y celebramos su muerte hasta que Él venga de nuevo. but He is with us. Pero Él está con nosotros. Enjoying God's promised presence means we don't have to wonder if God will be with us. Gozar la presencia prometida de Dios significa que nunca nos tenemos que preguntar si Él quiere y va a estar con nosotros. It's important that we realize nothing we do makes God appear. Y es importante que entendamos esto. Nada de lo que nosotros hagamos hace que Dios se aparezca. We can trust His promise that He will be with us. Simplemente podemos confiar su promesa de que Él ya dijo que va a estar con nosotros. So that means it doesn't depend on the way we lift our hands Así que no depende de la manera en la que levantamos las manos or whether we lift our o hands. si levantamos las manos. It doesn't depend on a particular anointed song. Tampoco depende de una canción que esté particularmente ungida. It doesn't depend on when a particular person leads the singing. Ni se trata de que una persona en particular dirija la adoración. It doesn't depend on whether or not we use candles or fancy lights. Ni se trata de si vamos a usar luces o algo muy sofisticado. And it's not the music. Porque no es la música. Now, I am a professional musician.
Yo soy un músico profesional, but I am quite certain that God doesn't need music to manifest his presence. pero yo estoy seguro de que Dios no necesita la música para manifestar su presencia. But we can be deceived. Pero nosotros podemos ser engañados. We can think that God is more present when music is being made. Podemos llegar a pensar que Dios está más presente cuando usamos la música. We can think when the synthesizer stops playing, the Holy Spirit leaves. Y a veces pensamos que cuando el piano deja de tocar, el Espíritu Santo se va. Which is why when I lead my team at home, music team at home, Y por eso cuando yo dirijo a mi equipo en mi iglesia, sometimes we'll have music behind a prayer, a veces tenemos música detrás de las oraciones, de trasfondo, sometimes we won't. pero a veces no tenemos música. Because God's presence isn't dependent on there being music. Porque la presencia de Dios no depende de que haya música. Do you realize in John 4, when Jesus was talking to the Samaritan woman, ¿Se acuerdan de Juan 4 cuando el Señor estaba hablando con la mujer samaritana? he was talking about worship in spirit and truth. Y Dios, Cristo le estaba hablando de adorar a Dios en espíritu y en verdad. And he doesn't say a thing about music. Y ahí no mencionó absolutamente nada de la música. And yet that's the scripture we often quote when we're talking about singing. Y sin embargo, esa es la escritura a la que nos referimos muchas veces cuando hablamos de cantarle a Dios. God does not need music to show up. Dios no necesita la música para estar presente. So how do we tell the difference between music affecting us and experiencing God's presence? Entonces, ¿cómo distinguimos entre el efecto que tiene la música en nosotros y experimentar la presencia de Dios? Well, here's the thought. Aquí está un pensamiento. If all we can remember about the experience Si todo lo que podemos recordar de una experiencia is the creative instrumentation and the awesome lights son los instrumentos y las luces maravillosas or the strange manifestations, o manifestaciones raras, it's more likely that we've been emotionally moved es muy probable que fuimos nada más conmovidos emocionalmente, but not spiritually changed. pero no transformados espiritualmente. In other words, those feelings En otras palabras, esos sentimientos would be more the result of technology van a ser más el resultado de la tecnología and cultural influences y de influencias culturales than they would be the Holy Spirit. que del Espíritu Santo. But if we've had an experience of the presence of God, Pero si tuvimos una experiencia con la presencia de Dios, it will have an effect. va a tener un efecto, It will lead to a greater hunger for His Word, porque nos va a guiar a tener una mayor hambre por su a palabra, deeper love for the Savior, un amor más profundo por el Salvador and a greater passion for a holy life. y una pasión más fuerte por una vida santa. So God can use music to affect us emotionally, Dios puede usar la música para afectarnos emocionalmente and we can use it in the church and y la should po- use it, y la podemos y la debemos usar en la iglesia, but music will never mediate the presence of God. pero la música nunca va a mediar la presencia de Dios. Only Jesus can do that through His Holy Spirit. Solo Jesucristo puede hacer eso por medio del Espíritu Santo. So we are to enjoy God's promised presence. Así que debemos disfrutar la presencia prometida de Dios. Your church, whether it's 10 people or 1,000 Su iglesia, ya sea que sean 10 personas o 1000 or, personas or 10,000, o 10,000, can know that God is with you when you meet. ustedes pueden saber que Dios va a estar con ustedes cuando se reúnan. That's a very encouraging thought, Y ese es un pensamiento muy alentador. and it's true. Y es verdad. Point number 2, Punto número 2. we are to pursue God's experienced presence. Debemos buscar la presencia palpable de Dios. This is also called God's manifest, revealed, or active presence. A esta también se le llama la presencia manifiesta, la presencia revelada o la presencia activa de Dios. Carlos referred to J.I. Packer's book, Keep in Step with the Spirit. Carlos ya habló del libro de J.I. Packer, manteniéndonos en paso con el Espíritu. He reminds us that the Spirit empowers, enables, purges, and leads generation after generation of sinners to face the reality of God. Y ahí se nos recuerda que es el Espíritu el que nos da poder, nos capacita, nos limpia, nos dirige a generación tras generación de pecadores para ver la realidad de Dios. The distinctive, constant, basic ministry of the Holy Spirit under the new covenant El
el ministerio básico, distintivo y constante del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto is to mediate Christ's presence to believers. es mediar la presencia de Cristo a los creyentes. Theologian Wayne Grudem Un teólogo que se llama Wayne Grudem says that one of the Holy Spirit's primary purposes in the New Covenant age dice que uno de los principales propósitos del Espíritu Santo en la era del nuevo pacto is to manifest the presence of God, es manifestar la presencia de Dios, to give indications that make the presence of God known. darnos indicadores de que la presencia de Dios puede ser conocida. Now, very often people pit glorying in God's presence people pit glorifying God or being biblical against experiencing God. Muchas veces las gentes ponen en una cosa en contra de la otra, ponen el glorificar a Dios por medio de la palabra en contra de experimentar la presencia de Dios. This quote I came across on the internet illustrates this. Y vi una cita en internet que ilustra esto. This gentleman said, logically, seeking a worship experience is in direct opposition to true worship. Y este hombre dice, lógicamente, buscar una experiencia en la adoración está directamente opuesto a la verdadera adoración. Why? Because an experience is something you receive, but worship is something you must give. ¿Y por qué? Porque la experiencia es algo que tú recibes, mientras que la adoración es algo que tú das. If you judge your worship by what you get out of it, then you're judging the wrong thing. Si tú juzgas tu adoración por lo que tú estás obteniendo de ella, entonces estás juzgando de una manera equivocada. Now, there's some truth in what he's saying. Hay cierta verdad en lo que él dice, Worship is not just about experiences, porque la adoración no solamente se trata de experiencias, but I think he goes too far. pero creo que él va demasiado lejos. You may be familiar with John Piper's saying, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. A lo mejor ustedes ya escucharon la famosa frase de John Piper que dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. But I'm not going to base what I'm going to say on John Piper. Pero no voy a basar lo que voy a decir en John Piper. We're going to use our Bibles. Vamos a usar nuestras Biblias. And John Piper uses his Bible as well. Y lo bueno es que John Piper también usa su Biblia. But we're going straight to the source. Pero vamos de derecho a la fuente. The Bible's filled with examples of believers encountering God and experiencing different things. La Biblia está saturada de casos en los que el pueblo de Dios y los creyentes experimentaron la presencia de Dios. Joy, awe, fear, Experimentaban gozo, asombro, miedo, dread, elation. hasta pavor y luego éxtasis. Think of Isaiah encountering God in Isaiah 6. Acuérdense de Isaías en el capítulo 6 cuando se encontró con Dios. He cries out, "Woe is me!" Él clamó, ¡ay de mí! When's the last time someone in our meetings cried out, "Woe is me"? ¿Cuándo fue la última vez que alguien en una de tus reuniones gritó, ¡ay de mí! The reason he cried out, "Woe is me," is because he saw the Lord. Y la razón por la que él gritó, ¡ay de mí! es porque él vio al Señor. Look at the response of the people in Nehemiah chapter 8, verses 6 through 9. Y luego vean la respuesta del pueblo en Jeremías 8, del 6 al 9. As God's word was being read, Mientras la palabra de Dios solamente se estaba leyendo. we don't have any signs that music was being played. Ahí no hay ninguna señal de que había música tocándose. They're lifting their hands, Ellos estaban levantando sus they're manos, bowing to the se ground, estaban inclinando hasta el suelo and they're weeping. y estaban llorando. That's an experience. Eso es una experiencia. As David brought the ark back to Jerusalem after its captivity, O cuando David trajo el arca de regreso a Jerusalén, he's celebrating with unhindered abandon. él celebraba con un abandono total. We read about the spontaneous experiences of the Corinthian church, También leemos de las experiencias espontáneas de los corintios, which Paul had to adjust, but he never said, "Stop experiencing things." a los cuales Pablo tuvo que corregir, pero nunca les dijo, dejen de tener experiencias. We see the power and awe and engagement of the scenes in Revelation. Y también vemos el poder y el asombro y el involucramiento de todo lo que se nos cuenta en Apocalipsis. Loud singing, thunder, shouting. Hay un canto en voz alta, hay truenos, hay gritos. If you attended one of my workshops, Y si tú asistieras a uno de mis talleres, you heard me say that expecting experiences with God me oirías decir que esperar experiencias con Dios
is a sign that we believe in a living God, Es una señal de que nosotros creemos en un Dios viviente, a risen Savior, en un Salvador resucitado and an active Holy Spirit. y en un Espíritu Santo activo. But I think often we Pero- sing about God, Pero creo que muchas veces cantamos de Dios, but we don't really expect to meet Him. pero no esperamos que Él se encuentre con nosotros. We listen to His Word, Escuchamos su palabra, but it's only facts to remember pero son solo datos que hay que recordar or principles to apply. o principios que hay que aplicar, God's activity and presence remain on the pages. porque la actividad y la presencia de Dios se sigue quedando en las páginas. We pray, but we never think God will really talk back to us. Y oramos, pero nunca pensamos que Dios realmente va a contestarnos. And as other people pray, our minds wander, our attention drifts. Y mientras otras personas oran, nuestras mentes se distraen y nuestra atención se pierde Our emotions remain unaffected. y nuestras emociones permanecen inafectadas. But our worship isn't only about God, Pero nuestra adoración no solo se trata de Dios, it involves God. nos involucra a nosotros. He's with us. Él está con nosotros. It's like having a birthday party for someone and never acknowledging that they're there. Es como tener una fiesta porque nació un niño y no reconocer que ahí está el bebé. Or a wedding celebration without the couple. O tener una celebración de bodas y que no esté ahí la pareja. They're there, but no one's acknowledging them. Pueden estar ahí y nadie les hace caso. We're having a great time. Isn't this great? Y estamos diciendo, qué padre fiesta, ¿verdad? What? This is a wedding? Pero ¿de qué se trata? ¿Es una boda? Sunday morning. Wow, this is so good to be with everybody. Y el domingo en la mañana, qué bueno estar aquí todos juntos. Wait, God's here? Pero ¿a poco está Dios aquí? Yes, He's here. Sí, sí está aquí. What we do is not only to and for God, Lo que hacemos no es solo para Dios, it's where we encounter and experience God. es también donde nosotros nos encontramos y experimentamos a Dios. And as we've been reminded so often during this conference, Y como se nos ha recordado tantas veces en esta conferencia, the one who enables us to encounter and experience God in these ways is the Holy Spirit. el que nos capacita para encontrarnos y experimentar a Dios de estas maneras es el Espíritu Santo. So, what should be our attitude towards God's experienced presence? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la presencia palpable de Dios? One thing is certain. Una cosa es cierta, God doesn't want us ambivalent about this. Dios no quiere que seamos ambivalentes a este respecto. He doesn't want us not to care. Él no quiere que no nos importe. He doesn't want us to think, well, that's for the theologians to decide. O Él no quiere que digamos, bueno, eso que lo decidan los teólogos. God is present with us and He wants us to respond Él está presente con nosotros y quiere que nosotros respondamos. because our response to God's presence uniquely defines us as God's people. Porque nuestra respuesta a la presencia de Dios es lo que nos define como el pueblo de Dios. So, as we pursue His experienced presence, what should our attitude be? Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud mientras buscamos su presencia palpable? Well, we should have a desperate dependence. Debemos tener una desesperada dependencia de Él. And I've been so encouraged how the messages have all, in different ways, referenced this. Y a mí me ha alentado mucho el escuchar cómo los mensajes que ya hemos oído han hecho We, referencia a esto. we tend towards self-sufficiency. Porque todos tendemos a la autosuficiencia, I've got everything under control. a querer tener el control. I am going to rely on my experience, my knowledge, my resources. Yo voy a confiar en mi experiencia, mi conocimiento, mis recursos. There's a problem, we'll fix it. Hay un problema, yo lo arreglo. It's so humbling being here in a country where I don't know the language very well. Y a mí me causa bastante humildad el estar aquí en un país en el que no conozco el idioma muy bien, It makes me especially aware of my dependence. porque me hace estar consciente de mi dependencia. We like to think we don't need God's Spirit for anything, or maybe only the big things. Nos gusta pensar que no necesitamos al Espíritu Santo casi para nada, nada más para las cosas muy grandes. But we do. Pero lo necesitamos. We've heard Zechariah 4:6 quoted.
en Zacarías 4:6, que ya lo escuchamos. Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. No por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. And that desperate dependence is shown first by dependence on God's word. Y esa dependencia desesperada se manifiesta primero que nada al depender de la palabra de Dios. That's where we learn what God thinks, how he acts, and what he's promised. Ahí es donde aprendemos lo que Dios piensa, cómo actúa y qué ha prometido. To say we long to experience God's presence De ser que anhelamos experimentar la presencia de Dios, and fail to immerse ourselves in his word y si no nos metemos en su palabra, shows us that we want a God of our own making. eso revela que queremos un Dios de nuestra propia fabricación. And Jeff is going to fill that out for us this evening. Y de eso nos va a hablar Jeff esta noche. Another way to express our dependence, our desperate dependence, Otra manera de expresar nuestra dependencia desesperada is through prayer. es por medio de la oración. Prayer is the way we show God that we desperately need him. La oración es la manera clásica en la que le demostramos a Dios que lo necesitamos desesperadamente. A number of years ago, I was helping my daughter and her husband move out of their house, Hace unos años le estaba ayudando a mi hija y a su esposo cambiarse de casa. and I unwisely picked up a big chair and carried it over my head, Y de una manera no sabia levanté una silla muy pesada y la subí arriba de mi cabeza, thinking that I was much younger or stronger than I really was. pensando que yo todavía era más joven y más fuerte de lo que And realmente era. a few days later, my lower back was killing me. Y unos días después mi espalda baja me estaba matando. It was so bad, I went to the doctor. Tan mal estaba que tuve que ir al doctor. And I was sure he was going to say, oh, you have vertebrae that are crushed. Y yo sabía que me iba a decir que las vértebras estaban rotas. He said, normal back strain. Y me dijo, no, es un dolor normal de espalda baja. And what he was thinking was, you're just an old guy. Y lo que me estaba diciendo, ya eres un hombre viejo. I was sure it was worse than that. I still am sure it was worse than that. Yo estaba seguro de que se trataba de mucho más que eso y todavía estoy seguro que era más que eso. But at one point during that season, Pero en algún momento durante esos días, I was sitting down in a chair yo estaba sentado en una silla downstairs, abajo en la planta baja and I could not get up. y no me pude levantar de la silla. It was a recliner, Era un reclinador and no one was around. y nadie estaba en la casa. So I eventually just rolled out of the chair. Así que tuve que Onto the floor. rodar para salirme de la But silla. that was a feeling of dependence that I don't usually experience. Y ese fue un sentido de dependencia que normalmente no experimento. But God would say to us, that's how it always is. Pero Dios quiere que sepamos que así es como debe ser siempre. You are always in need. Porque siempre estamos en necesidad. You just don't know it. Nada más que no nos damos cuenta. That's why we're commanded to pray in the Spirit, Por eso se nos dice que oremos en el Espíritu. pray by the Spirit, Que oremos por el Espíritu. to pray for the Spirit's working. Que el Espíritu obre en nosotros. Because the Spirit not only empowers us, He stirs us up to pray. Porque el Espíritu no solo nos da poder, sino que nos mueve a orar. He enables us to cry out, Abba, Father. Y Él nos capacita para clamar, Abba, Padre. He helps us in our weakness as we pray. Y Él nos ayuda en nuestra debilidad mientras estamos ahí orando. So it's not our sufficiency that displays God's power, Así que no es nuestra suficiencia lo que despliega el poder de Dios. it's our weakness. Es nuestra debilidad. God's strength is perfected in our weakness. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Are you aware of your weakness? ¿Estás consciente de tu debilidad? Does that show in how much you pray? ¿Y la demuestras en la manera en la que oras? It's one of the hardest things for me to remember Una de las cosas más difíciles que yo para recordar para mí, when I'm preparing for something. cuando me estoy preparando para algo, I open up my computer, abro mi computadora I pull my notes in, y empiezo a poner mis notas, got my books and my plans. agarro mis planes y mis libros I'm going to conquer this thing. y yo voy a conquistar esta cosa. You know, and then a few minutes in, Y después de unos minutos, the thought comes to me, el pensamiento me llega, apart from me, you can do nothing. separado de mí, nada podéis hacer, Nothing. nada. Do we pray before we meet with the church? ¿Oramos antes de reunirnos en la iglesia? Do we pray throughout the week for our meeting? Oramos durante toda la semana. Do we pray for our small group? Oramos por nuestros grupos pequeños. Do we feel our desperate dependence on God's Spirit?
Sentimos nuestra dependencia desesperada en el Espíritu de Dios, Because as we do, we will experience more of His presence. porque mientras más y más sintamos esa desesperada dependencia, más vamos a experimentar su presencia. There's a pastor from the UK Hay un pastor del Reino Unido who's now with the Lord. que ya está con el Señor, His name's Graham Harrison. que se llamaba Graham Harrison, He wrote that when God's people aren't experiencing His presence, y él escribió, cuando el pueblo de Dios está experimentando su presencia, they should humbly seek Him for it. ellos deberían humildemente buscar, cuando no la están experimentando, deberían humildemente buscarla, Not neglecting their ongoing duties sin descuidar sus deberes normales or denying their present blessings, y sin negar sus bendiciones presentes, but recognizing that there's always infinitely more with their God and Father, pero reconociendo que siempre hay infinitamente más con nuestro Dios y Padre, who desires fellowship with those redeemed by the blood of His Son quien desea tener comunión con aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo and regenerated by the work of His y Spirit. regenerados por la obra del Espíritu Santo. So we don't neglect our regular duties, Así que no descuidamos nuestros deberes normales, Bible study, fellowshipping with the saints, serving others, estudiar la Biblia, tener comunión con los santos, servir a los demás. nor do we deny that God has already blessed us way beyond what we Y deserve. tampoco negamos que Dios ya nos ha bendecido infinitamente más de lo que merecemos. But we ask for more Pero le pedimos más, of God's presence, más de su presencia, more evidence of His working in and among us, más evidencias de su obrar entre nosotros, more change in our lives. más cambio en nuestras vidas. And that prayer, those prayers, Y esas oraciones, expressing our dependence on the Holy Spirit, expresando nuestra dependencia del Espíritu Santo, will produce an eager expectation. van a producir en nosotros una expectación ansiosa, ferviente. Second attitude we want to have towards pursuing His experienced presence is an eager expectation. Porque esa es la segunda actitud que debemos tener hacia su presencia, Na- tener una ferviente expectativa. Now, God tells us that His Spirit sovereignly empowers each one individually as He wills. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios ya mora en cada individuo que se ha entregado a Cristo. So we begin by praying for His experienced presence, Así que empezamos orando por su presencia palpable, but we move on to expecting it, yearning for it, pero también debemos movernos a esperarla, a anhelar esa presencia, being ready for it. a estar listos para que llegue. Many of us have come to understand that the doctrines of grace Muchos de nosotros hemos llegado a entender que las doctrinas de la gracia aren't opposed to God moving in unexpected and miraculous ways. no se oponen a que Dios se mueva de maneras milagrosas e inesperadas. But doesn't this happen sometimes? Pero ¿no les pasa esto algunas veces? We pit a belief in God's sovereignty Colocamos la creencia en la soberanía de Dios against expecting Him to act spontaneously. en contra de que Él obre de una manera espontánea. If God has already determined everything that's going to happen, Si Dios ya determinó todo lo que ha de suceder, why would He do anything unexpected? ¿para qué espero cualquier otra cosa? Well, as Jared reminded us yesterday, Bueno, como Jared nos recordó ayer, the early church had no problem trusting in God's sovereignty la iglesia primitiva no tenía ningún problema confiando en la soberanía de Dios. and at the same time expecting Him to move in miraculous Y al ways. mismo tiempo esperaban que Él se moviera de maneras milagrosas. They acknowledged that God had brought about the crucifixion of Christ, Y ellos reconocieron que Dios era el que había determinado la crucifixión de Cristo. but then they prayed, Y luego oraron. now, Lord, look upon their threats Ahora, Señor, mira sus amenazas. and grant your servants to continue to speak your word with all boldness, Y concede que tus siervos continúen hablando tu palabra con valor. while you stretch out your hand to heal, Mientras tú extiendes tu mano para sanar, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. para hacer prodigios y milagros en el nombre de tu Hijo Jesucristo. And when they had prayed, Y cuando ellos habían orado, the place in which they were gathered together was shaken, el lugar en el que estaban reunidos tembló. and they were all filled with the Holy Spirit Y todos fueron llenos del Espíritu. and continued to speak the word of God with boldness. Y continuaron hablando la palabra de Dios con valor. Now, what do you think happened the next time they prayed? ¿Qué creen que pasó la siguiente vez que oraron? Think they were looking at each other? ¿Se estaban viendo unos a otros? It's going to happen. ¿Irá a pasar o no?
Anybody feel any shaking? ¿Sienten algún temblorcito? If that happened, we didn't hear about it. Si eso fue lo que pasó, pues no lo tenemos registrado en la escritura. But that didn't keep them from continuing to ask God to do amazing things. Pero eso no les impidió continuar pidiéndole a Dios que hiciera cosas asombrosas. And it's most likely when we get home Y lo más probable es que cuando regresemos a nuestros hogares and we're praying with some people, y estemos orando con algunas personas, that the room is not going to shake after we pray. lo más probable es que el lugar, el cuarto en el que estemos orando no va a temblar. We may not see miracles taking place. Y a lo mejor no vamos a ver milagros suceder de inmediato. We may not see people healed Y no vamos a ver a personas sanadas. and thousands saved in one day. Ni vamos a ver a miles que se convierten en un día. But that doesn't mean the Spirit isn't working. Pero eso no significa que el Espíritu no está obrando. Eager expectation involves listening and watching for the Spirit's leadings and promptings. Tener una expectativa ferviente involucra estar escuchando y estar atentos a los impulsos del Espíritu Santo. We don't believe because He's not doing the big things No creemos que porque no esté haciendo las cosas grandiosas all the time, todo el tiempo, that He's not working in countless small things, eso no significa que no está trabajando y obrando de maneras pequeñas y muchas, which actually often can be very big things. y que casi siempre no son tan pequeñas como nosotros creemos. Having an eager expectation for the Spirit's presence Tener una expectativa ferviente por la presencia del Espíritu is like waiting for good friends to arrive at your house. es como cuando estamos esperando que muy buenos amigos vengan a nuestra casa. Our children, and we have 6 children and a lot of grandchildren, they will often come at Christmas. Nuestros hijos, tengo 6 hijos y muchos nietos, y ellos generalmente vienen a nuestra casa en Navidad. And it's always exciting, Y es muy emocionante siempre, except when they come at 1 a.m. solo menos cuando vienen a la 1 de la mañana. But even when they come at 1 a.m., Pero aun cuando vienen a la 1 de la mañana, we're waiting nosotros estamos esperando and we're looking out the window. y estamos viendo por la ventana And we're looking for the lights to come down the road, para ver las luces del carro que va llegando for the car to turn in the driveway, y por la vuelta que da para allá entrar and for the steps on the sidewalk. y los pasos en la banqueta. We're expecting them. Estamos esperando todo eso. Some of us say we expect God's experience presence, Y algunos de nosotros decimos que sí esperamos la presencia palpable de Dios, but we don't really think He's going to do anything. pero realmente no pensamos que Él va a hacer nada. It's kind of like your child calling you in at night Es como si tu niño te llamara en la noche to their bedroom, a su recámara saying, "Mommy, there's a monster in the closet." y te dice, mamá, mamá, hay un monstruo en mi closet. And you go, the wise, confident parent, Y el papá sabio y confiado va. "It's okay. Let's go over and check. We'll find out if there's a monster in the closet." Y le dice, no te preocupes, a ver, ven, vamos a averiguar si hay un monstruo en el closet. "No, Mommy, you go, you go." No, papá, ve tú, ve tú. "Okay, I'll go. Let's find out." This is how we approach the experienced presence of the Spirit. Así es como debemos también, We don't think there's a monster in the closet. no pensamos que hay un monstruo en el closet, ¿verdad? But if we open the door, "Ah! And there was a monster," Pero si abrimos la puerta y ¡ay! Está el monstruo. we would be so surprised. Estaríamos totalmente sorprendidos. We can't look at the Holy Spirit that way. No podemos ver al Espíritu Santo así. He is with us. Él está con He nosotros. is active among us. Está activo entre nosotros. And He wants us to expect it. Y quiere que esperemos que esté activo. The Bible doesn't tell us just things to believe about the Holy Spirit. La Biblia no nos dice todas estas cosas nomás para creer algo del Espíritu Santo. Do I believe that the Holy Spirit brings illumination? Yes. Creo que el Espíritu Santo trae iluminación, sí. Do I believe the Holy Spirit brings new life? Yes. Creo que el Espíritu Santo trae vida nueva, sí. Do I believe that the Holy Spirit is a comforter? Yes. Creo que el Espíritu Santo es el consolador, sí. It's not a checklist. No es una lista. God is among us. Dios está entre nosotros. The Bible teaches us that we should be expectant.
Y la Biblia nos dice que debemos estar which expectantes. is why Paul tells us in 1 Corinthians 14, Y por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 14, earnestly desire the spiritual gifts, ardientemente deseen los dones espirituales. because that is one of the main ways God makes his presence known. Porque esa es una de las principales maneras como Dios manifiesta su presencia. When we meet together, the Spirit gives gifts. Cuando nos juntamos, el Espíritu da dones. The Lord enables service. Y el Espíritu hace posible el servicio. God empowers a variety of activities. Y Dios da poder por medio de una variedad de actividades. To each one is given a manifestation of the Spirit Y a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu for the common good. para el bien común. Do we expect God to be working through a variety of gifts when we meet? ¿Esperamos nosotros que Dios realmente se mueva a través de una variedad de dones entre nosotros? So we have a desperate dependence, Tenemos una desesperada we dependencia, have an eager expectation, una expectativa ferviente. and here's where we can sometimes stop. Y aquí es donde a veces nos detenemos. There needs to be a humble responsiveness Tiene que haber una respuesta humilde a esto, to what the Spirit is doing. una respuesta humilde a lo que el Espíritu esté haciendo. Often the Spirit's work has been despised Porque muchas veces la obra del Espíritu ha sido menospreciada, because people have responded to it proudly. porque la gente ha respondido a las manifestaciones del Espíritu de una manera arrogante. So you have someone who is genuinely acting in the power of the Spirit, in a gift of the Spirit, Así que a veces tienes a personas que realmente están obrando en los dones del Espíritu and their attitude is, no one can tell me what to do. y su actitud es, a mí nadie me dice qué tengo que hacer, No one can correct me. nadie me puede corregir, My gift is the best gift. porque mi don es el mejor don. My gift makes me better than other people. Mi don me hace mejor que los demás. And so people think the gifts are the problem. Y las personas ven eso y piensan que los dones son el problema. The gifts aren't the problem. Los dones no son el problema. The way that person is using his gifts is the problem. El problema es la manera en la que esa persona está usando sus dones. So if you think the Spirit is working in you, Si tú crees que el Espíritu Santo está obrando en ti and you have a sense that he's even giving you direction, y sientes que te está dando cierta dirección, do what you sense the Lord is saying. haz lo que crees que el Espíritu te está guiando a hacer. Listen for the Spirit's leading. Don't simply dismiss them. Escucha la dirección del Espíritu, no solo lo deseches. That might be as simple as praying for someone. Puede ser algo tan sencillo como orar por alguien. No, yesterday afternoon we prayed for pastors. Ayer oramos por los pastores. And I've heard of pastors who were profoundly affected by this. Y yo ya escuché testimonios de pastores que fueron profundamente afectados por la oración que hicimos ayer. Could be sharing a verse or a testimony. A veces puede ser compartir un versículo o un testimonio, Could be sharing an impression with your pastor or other leaders. o a lo mejor compartir una impresión que tienes con tu pastor o con tus líderes. Could be sharing thoughts with others after the meeting. Puede ser compartir algún pensamiento después de la reunión. We don't assume it's infallible, Y no asumimos que es algo infalible and we ask questions like, was that helpful? y debemos preguntar, ¿eso fue de ayuda para ti? Was that a distraction? ¿O fue una distracción? Was that too long? ¿Estuvo muy largo? Was that weird? ¿O estuvo raro? Last night I sang a prophetic song. Anoche canté una canción profética And here's what I felt when I sang that song. y eso es lo que yo sentí cuando canté esa canción. Not much. No mucho. I believed I was being faithful, Yo solo creo que yo estaba siendo fiel and I wanted to serve. y yo quería servirlos. Didn't feel any pressure to do that. No sentí ninguna presión para hacerlo. But just as I was coming in this afternoon, Pero cuando estaba entrando esta tarde, I met a gentleman, me encontré con un caballero, Armando, Armando, who told me that he has enemies in his family and his church and his, I guess, others, y me dijo que él tiene enemigos en su familia, en su iglesia, and that he was ready to quit ministry. y que él ya estaba listo para renunciar al ministerio. And as the song began, Y cuando empezó la canción, the Spirit met him. el Espíritu se encontró con él. He wept. Él lloró He walked out of the building last night, y salió de este edificio anoche said it felt a burden had been lifted off him. como si la carga que traía le hubiera sido totalmente quitada. And he's going back to his church with faith and confidence. Y está regresando a su iglesia con fe y confianza en el Señor. What is that? ¿Qué es eso?
That's the experienced presence of the Holy Spirit. Esa es la manifestación y la experiencia palpable, la presencia palpable del Espíritu Santo. Did we lower the lights so the Holy Spirit would be more comfortable? ¿Tuvimos que manipular las luces para que el Espíritu Santo estuviera más a gusto? Did we swell the music? ¿Tuvimos que aumentarle a la música? No, we simply tried to be faithful. No, simplemente tratamos de ser fieles. And that's how God will work through every gift. Y así es como funciona todos los dones. We can't control the outcomes, No podemos controlar los resultados, but we can respond. pero podemos responder. So, if you're a pastor or a leader, Así que si eres un pastor o un líder, you want to make sure that in your plan, asegúrate de planear. you leave room for the Spirit to do other things. Y en tu plan, deja espacio para que el Espíritu Santo haga otras cosas. Don't plan 2.5 hours worth of activity into an hour and a half. No planees 2 horas y media de actividad y trates de meterlas en 1 hora y media de tiempo. And we want to avoid two extremes. Y queremos evitar 2 extremos. The first is, it was a great meeting, everything went exactly like I planned. El primer extremo es, fue una reunión excelente porque todo salió de acuerdo a lo planeado. The other extreme is, it was a terrible meeting, everything went exactly like I planned. Fue una reunión terrible porque todo salió como lo planeé. We don't know what God has planned. No sabemos lo que Dios ha planeado. We know that the Holy Spirit helps us plan, Y sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a planear, but our plans are not the Holy Spirit. pero nuestros planes no son el Espíritu Santo. So it may be that God wants to do something else other than what we've planned. So, tal vez el Espíritu Santo quiera hacer algo más, además de lo que tú has planeado. So we don't want to overplan our meetings. Así que no debemos planear de más. Now, what if we don't feel God's experienced presence? ¿Y qué si no sentimos la presencia palpable de Dios? Let me suggest 3 reasons that might be true. Déjenme darles algunas razones por las que eso pudiera suceder. It could be a result of disobedience. Puede ser el resultado de desobediencia, Grieving the Spirit is mentioned in Ephesians 4:30. porque contristamos al Espíritu, como se menciona en Efesios 4:30. Quenching the Spirit in 1 Thessalonians 5:19. O peor aún, podemos apagar el Espíritu, como se menciona en 1 Tesalonicenses 5:19. So it may be that God's trying to get your attention. A lo mejor Dios está tratando de llamar tu atención, That's a real thing. y eso es algo real. It could be that God's withholding evidence of his presence O a lo mejor Dios está frenando las evidencias de su presencia so that we might trust him more completely para que aprendamos a confiar en Él de una manera más completa and desire him more eagerly. y para que lo deseemos más fervientemente. And this is where I find most of us live. Y yo creo que eso es lo que nos sucede a la mayoría. But the good news is, this is the experience of the psalmists. Y la buena noticia es que eso mismo experimentaron los salmistas. Psalm 77, verses 1 through 3. El Salmo 77, versículos 1 al 3. I cry aloud to God, and he will hear me. In the day of my trouble, I seek the Lord. In the night, my hand is stretched out without wearying. Dice, mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. When I remember God, I moan. When I meditate, my spirit faints. Me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. What's happening? ¿Qué está pasando? The psalmist is experiencing distance from God. El salmista está experimentando distancia de parte de Dios. He doesn't feel God. No siente a Dios. But God hasn't left him, Pero Dios no lo ha abandonado and he hasn't left us. y no nos ha dejado a nosotros. Those times when we don't experience the Spirit's presence Los tiempos cuando no experimentamos la presencia del Espíritu are meant to lead us into a deeper faith, nos deben conducir a una fe más profunda, a stronger trust, a una confianza más fuerte and a more persevering patience. y a una paciencia más perseverante. We live by faith, not by sight. Porque vivimos por fe y no por vista. And then the third thing we can do when we don't experience God's presence Y la tercera cosa que podemos hacer cuando no experimentamos la presencia de Dios is thank God for his promised presence more than we ask him for his experienced presence. es darle gracias a Dios por su presencia prometida más de lo que le estamos pidiendo por su presencia palpable.
If God is truly with us when we gather, Porque si Dios realmente está con nosotros cuando nos reunimos, we should rejoice and be filled with faith. nos debemos regocijar y estar llenos de fe. So while it's appropriate to pray, come Holy Spirit and work in our hearts, Porque es apropiado orar, ven Espíritu Santo y obra en nuestros corazones. we don't have to say that 20 times. No tenemos que decir eso 20 veces. We ask God to reveal His presence in our midst, Le pedimos a Dios que revele su presencia entre nosotros. and we believe that He will do it. Y luego le creemos que lo va a hacer. Our response to God's presence uniquely defines us as God's people. Porque nuestra respuesta a la presencia de Dios es lo que nos define como el pueblo de Dios. Which leads us to the third way we should think about God's presence. Y esto nos lleva a la tercera manera en la que debemos pensar acerca de su experiencia. We should enjoy His promised presence. Debemos disfrutar su presencia prometida. We should pursue His experienced presence. Debemos buscar su presencia palpable And we should anticipate God's unveiled presence. y debemos anticipar la presencia descubierta total de Dios. All of our gathered worship in this life Todas nuestras reuniones de adoración en esta tierra has a longing component, an unrealized element. tienen un componente de anhelo que todavía no se cumple. Brothers and sisters, we're going home, Hermanos y hermanas, vamos rumbo a casa, but we're not home yet. pero todavía no estamos en casa. Home is the new heavens and the new earth. Porque casa es los nuevos cielos y la nueva tierra. Each of us might have an idea of what that will be like, Y todos podemos tener una idea sobre cómo va a ser aquello, but whatever that idea is, pero lo que sea tu idea it's going to be better. va a ser mejor. No one will stand before the unveiled presence of God Nadie va a estar delante de la presencia descubierta de Dios and say, it's not as good as I thought it was going to be. y va a poder decir, no es tan maravillosa como yo había imaginado. Because the Bible speaks of a place where God is uniquely present. Porque la Biblia habla de un lugar en el que Dios está presente de una manera única. When the angel Gabriel appeared to Mary, Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, he said that he is one who stands in the presence of God. le dijo, yo soy el ángel Gabriel que estoy en la presencia de Dios. Jesus prayed to his Father, Y Cristo le oró a su Padre, glorify me in your own presence glorifícame en tu presencia with the glory that I had with you before the world existed. con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo existiera. Although God is present everywhere, heaven is different. Aunque Dios está presente en todas partes, el cielo es diferente. Again, theologian Wayne Grudem says that God is uniquely present in heaven Y el teólogo Wayne Grudem dice que Dios está presente en el cielo de una manera única to bless and show forth his glory. para bendecir y para demostrar y mostrar su gloria. He manifests his presence more fully in heaven than anywhere else. Porque su presencia se manifiesta de una manera mucho más profunda en el cielo que en cualquier otro lugar. And those sweet moments of experiencing God's presence, Y esos momentos dulces cuando experimentamos la presencia de Dios they're just a foretaste. son solo una probadita, They're just a shadow, a pointer son una sombra, son una indicación, towards a much greater joy and reality. indican hacia una mucho más grandiosa realidad. What will it be like to experience God's blessing ¿Cómo sería el experimentar la bendición de Dios in an undistracted, uninterrupted, undiminished way for all eternity? de una manera en que nada nos va a distraer, nada nos va a interrumpir, nada nos va a desviar y hacerlo por toda la eternidad? Just a few more births and a few more weddings, Vamos a tener a lo mejor unos cuantos nacimientos más, unas cuantas bodas más a few more funerals, a few more birthdays, y también unos cuantos funerales más y unos cuantos cumpleaños más. and each one of us will be standing before the majesty and the glory of God. Y luego todos nosotros estaremos de pie ante la presencia y la majestad de Dios. Think about that. Piensen en eso, hermanos, That's what we're living for. porque para eso vivimos. And so we find that God's presence Así que finalmente la presencia de Dios is both the goal that we're aspiring to es la meta a la que aspiramos, and the means by which we reach that goal.
pero también es un medio por el cual llegamos a esa meta. God gives us experiences of His presence now Y Dios nos da experiencias de su presencia desde ahora to deepen our longing para profundizar nuestro anhelo for that day when we will join the throngs of heaven, por aquel día cuando nos uniremos a las multitudes del cielo made up of people from every tribe and language and people and tongue y cuando junto a multitudes de toda tribu, lengua y nación who have been purchased by the blood of the Lamb. que han sido compradas por la sangre del Cordero, And we will hear a loud voice from the throne escuchemos una voz poderosa desde el trono saying, "Behold, the dwelling place of God is with man." diciendo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He will dwell with them and they will be His people. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. And God Himself will be with them as their God. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. He will wipe away every tear from their eyes, Y Él limpiará toda lágrima de sus ojos. and death shall be no more. Y la muerte no será más. Neither shall there be mourning, nor crying, Y no habrá ni dolor, ni llanto, nor pain anymore, ni ningún sufrimiento más, for the former things have passed away. porque las cosas viejas pasaron. As we contemplate and long for that day that's coming, Y mientras contemplamos y anhelamos que llegue ese día, may we be aware and grateful estemos conscientes y agradecidos. that the only reason we can anticipate that day La única razón por la que podemos anticipar ese día is because the Son of God left His throne in glory es porque el Hijo de Dios dejó su trono de gloria and came into this world as an infant y vino a este mundo como un infante and dwelt among men, y habitó entre los hombres, never once disobeying His Father, nunca jamás desobedeciendo a su Padre, suffered at the hands of those He created, y sufrió a las manos de aquellos que Él mismo había creado, bore our sins in His body on the tree, y soportó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, was crushed under the judgment of God, y fue aplastado por el juicio de Dios, and raised from the dead, levantado de entre los muertos, so that we could look forward to the presence of God for eternity. para que nosotros pudiéramos anticipar la presencia de Dios algún día. He is a glorious Savior. Él es un Salvador glorioso. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank You for Your faithfulness. We thank You for the fact that You meet us by being with us. Padre, gracias por tu fidelidad y por el hecho de que tú te encuentras